Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de octubre del 2022. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con los evangelios de Mateo, capítulo 13, y el evangelio de San Marcos, capítulo 4. Mateo, capítulo 13 y Marcos, capítulo 4. Nos encontramos hoy con una lectura extraordinaria de los evangelios. Son dos pasajes paralelos. Mateo, si ustedes tienen su Biblia abierta, y espero que la tengan abierta, a partir del capítulo 13, Mateo nos va a poner en un bloque diferentes parábolas que el Señor hizo. Y empieza con una parábola muy importante porque es un lío y es un problema que el Señor creó por ser tan reiterativo en la Escritura, que el Señor identifica en medio de su pueblo. ¿Y cuál es la dificultad que el pueblo del Señor ha tenido desde la antigüedad? El oír atentamente la voz del Señor. De hecho, cuando uno mira los libros de la Torá o del Pentateuco, sobre todo en el libro de Deuteronomio, que es conocido como la segunda ley en la versión griega o en la versión original hebrea como las palabras, los discursos. Y estos discursos de Moisés dados a puertas de entrar a la tierra prometida, lo que hace es como volver a pronunciarle al pueblo todas las leyes, estatutos, decretos que el Señor les había entregado en el Sinaí. Y cuando nos encontramos con estas escrituras desde el Antiguo Testamento, hay un énfasis constante del Señor en oír atentamente el propósito de las palabras. Así que Mateo nos introduce a la sección de las parábolas con una parábola fundamental, famosísima, y más que famosa, muy importante, como si nos introdujera a lo que sería la instrucción del reino de los cielos, y es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, incluso, acuérdense que aquí Mateo está iniciando este bloque de parábolas y de entrada nos va a explicar de qué se trata también una parábola. Bueno, una parábola, desde su significado etimológico, tiene que ver con algo al lado del otro, algo semejante, algo o una especie de comparación. Y si vemos el capítulo 13, desde el versículo 1, dice así: aquel día, Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves, la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, porque no tenía profundidad, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el versículo 10 luego. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les contestó y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y ese versículo 13 del capítulo 13 de Mateo es el propósito esencial de por qué el Señor les hablaba por parábolas. Y aquí habla de tres cosas: de oír, de ver y de entender. Y dice: tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven.
y por tanto no entiende. Y hay un gran problema o una dificultad que sin duda alguna el Señor identifica, y si lo identifica, por eso es reiterativo, en la dificultad entonces que nosotros tenemos para oír y para poder entender la Escritura. Y esta parábola es es como el fundamento que el Señor nos deja para poder como despertar a la necesidad de oír atentamente, de guardar en el corazón y de poner por obra. Sin duda alguna, más que en cualquier época de la historia de la humanidad, estamos en un tiempo que es mucho más difícil escuchar la voz del Señor. Dice, voy a leer Jeremías 11:8, que me llamó mucho la atención este versículo, dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Hay un problema, y es como que si simplemente nos tapáramos los oídos, como si la palabra del Señor no fluyera. Las palabras del Señor van desde la eternidad hasta la eternidad. Y el hecho que yo no las quiera atender no quiere decir de que el Señor no vaya a seguirlas diciendo. ¿Qué es y qué contiene la palabra del Señor? La palabra del Señor contiene sus propósitos, contiene su voluntad, contiene sus instrucciones, contiene también advertencias, contiene también los límites, contiene también grandes y preciosas promesas, como dice así la Escritura, para, así dice Pedro, que a través de esas promesas nos hace partícipes de su gloria y de su poder. Pero si nosotros no agudizamos el oído y no entendemos, pues vamos a ver qué es lo que nos plantea la misma parábola del sembrador. Este tiempo, sin duda alguna, es un momento donde es mucho más difícil escuchar al Señor, porque eh, los mismos avances tecnológicos, la globalización, la cantidad de información que sale a diario, información falsa o verdadera, eso ya no importa, sino que hay tanta información que es muy difícil atender, y no solo atender, sino discernir la voz del Señor diariamente. Lastimosamente, aunque hay mucho conocimiento, hoy el nivel de la capacidad intelectual de las personas es mucho más alta. Como dice tanto mi esposa, la curva de conocimiento es tan alta, pero a pesar de eso, hay una seria dificultad para atender. Como nunca tenemos problemas de atención, no solo en los niños, en los adultos. Antes se hablaba de 8, 15, 20 minutos en que la gente podía estar concentrada. A veces ni un solo minuto da para poderse concentrar atentamente en algo. Y ahora, ¿cómo vamos a escuchar la voz del Señor? Lastimosamente, todas estas situaciones en este tiempo, y sumémosle el egoísmo, han dificultado para poder escuchar al Señor. Dice Lucas 16:31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y cuando, bueno, esta es la historia aquel de Lázaro, del rico que estaba en el Seol. Y dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas. ¿Qué es Moisés y los profetas? Pues el contenido del Antiguo Testamento. ¿Sí? Si no oyen, no atienden lo que está escrito en el Pentateuco, en la Torá, si no atienden lo que está escrito en los profetas, no se van a persuadir, aunque alguno de ellos, ya sea un profeta o Moisés, se levantare, no lo van a escuchar. ¿Sí? Y nosotros también tenemos hoy en nuestras manos lo que dijeron Moisés y los profetas. Y si nosotros no escuchamos atentamente, así se levanten de entre los muertos, tampoco seremos persuadidos. Desde el Antiguo Testamento el Señor, de hecho, la oración más importante para el pueblo judío está en el Shema. El Shema quiere decir oye, y esa oración que era oye Israel, el Señor uno es, y esa oración era la que ellos iban a repetir constantemente, oye, oye atentamente. Imagínense que en el Antiguo Testamento esta expresión de manera imperativa aparece casi 1160 veces. Quiere decir que es muy importante para el Señor llamar la atención a través del oído
de sus hijos. Entremos entonces en lo que nos dice la parábola del sembrador. Les dije ahora que es una semejanza. ¿Y a qué nos va a asemejar esta parábola? Uno, hay un sembrador, hay una semilla y hay un terreno, ¿sí? Entonces, por un lado nos coloca un ejemplo que para la época era fácil de entender, era una sociedad agrícola, también era una sociedad pastoril, eh, eh, y eran como tareas que ellos podían entender en ese momento. Y nos compara, por un lado, entonces, a un sembrador con una semilla y con una tierra. El sembrador es buen sembrador, la semilla es buena semilla, pero el fruto lo va a determinar el terreno donde esa semilla sea sembrada, ¿sí? No toda la tierra es apta para todas las semillas, ¿sí? Y no toda la tierra está lista y preparada para recibir una semilla por más buena semilla que sea. O sea que aunque haya un excelente sembrador y haya una excelente semilla, si no hay un buen terreno, lo más posible es que esa semilla se eche a perder. ¿Quién es el sembrador? Jesucristo. ¿Qué es la preciosa semilla? Su palabra. ¿Y qué es el terreno? Nuestro corazón. Entonces, esta parábola nos pone en una semejanza, nos hace una semejanza entre el Señor Jesús, su palabra y nuestro corazón, y el sembrador, la semilla y el terreno. Según la parábola, hay 4 tipos de terrenos, o sea que hay 4 tipos de corazones respecto a la buena semilla que es la palabra del Señor. Como hay 4 tipos de terrenos, nos plantea aquí el Señor a través de esta parábola, pues también hay 4 tipos de corazones. Así que el problema entonces no está solamente, o más bien no está ni en el sembrador ni en la semilla, sino en el corazón. Entonces ese punto crítico somos cada uno de nosotros, porque se los planteo así. Si mi corazón fuese un terreno bueno, un terreno fértil, y por alguna razón a mí me llegara una semilla contaminada, oído, porque hay semilla buena que ha sido contaminada. Y eso está advertido desde la Escritura y yo creo que ya lo podemos discernir en este tiempo. Toman la palabra del Señor y la contaminan. Es más, el mismo Pedro advierte cuando dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Y si Pedro dice que deseemos la leche espiritual no adulterada, es porque Pedro claramente, de hecho, estudiando las epístolas de Pedro, identificamos que sí había unas doctrinas que estaban adulterando, contaminando la buena palabra que Pedro hace la semejanza a la leche espiritual. Así que cuando yo, que es el punto crítico, soy yo, que es el terreno, mi corazón está apto para recibir una buena semilla, cuando alguien quisiera sembrar una mala semilla, tendré la capacidad de discernirla y de alguna manera apartar esa mala semilla de mi corazón. Pero cuando mi corazón es un corazón indocto, cuando mi corazón es un corazón perezoso, es un corazón digámoslo así, como acreedor. ¿Qué es un corazón acreedor? El corazón acreedor es aquel que cree que todo el mundo le debe, ¿sí? Que todo el mundo le tiene una deuda con él. Y cuando yo tengo un corazón acreedor, estoy en grave peligro de que sea sembrada también una mala semilla y que la buena semilla la eche a perder en mi corazón. El Señor entonces aparta a los discípulos y les dice, y ojo con esto y ténganlo muy presente, viendo no ven, oyendo no oyen y no entienden. Y eso es lo que precisamente les va a plantear acá, la necesidad de oír atentamente, de entender, y la Biblia nos enseña que cuando yo oigo, se abren los ojos de la fe. El sentido del camino de la fe no es el ojo. Eso nos dice Hebreos, no por vista, sino por lo que oímos. Nosotros no nos movemos por las evidencias que vemos, sino por las palabras que escuchamos atentamente y con fe. Y cuando yo oigo, Deuteronomio 28 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor y guardares en tu corazón y pusieres por obra
estas bendiciones te alcanzarán. Porque si yo oigo, guardo y hago, pues el Señor es el que hará. Porque al fin y al cabo, el todo, por todo y para todo, es el Señor. Él es la fuente absoluta de todo nuestro bienestar. Dice entonces, después de que les plantea el propósito de las palabras, de las parábolas, como despertándolos, como atendiéndolos, les dice, ojo, mucho cuidado. Aquí hay 4 tipos de posibles corazones que van a recibir una buena semilla, pero que puede pasar. Y yo quisiera que hagan un ejercicio rápido de cómo está su corazón. En verdad, cómo nosotros accedemos a la escritura. ¿Cuál es el esfuerzo que hacemos cuando nos acercamos a la Biblia? Y yo les insisto, con todo el cariño y el amor de mi corazón, yo no puedo ir a una meditación acostadito en mi cama con la luz apagada y entre las cobijitas. Pues yo sé que estos días son muy fríos, que las mañanas cada vez son más difíciles, pero yo no puedo, es muy difícil que yo pueda activar mi entendimiento solo escuchando y a veces escuchando entrecortado y a veces escuchando como entredormido. ¿No? El método aquel antiguo de aprender dormido con la escritura no funciona. De hecho, el Señor te manda toda nuestra atención para poder comprender sus palabras. 4 tipos de terrenos. Esos 4 tipos de terrenos se lo compara, dice, junto al camino, luego habla de pedregales, luego habla de un terreno que tiene poca semilla, poca profundidad, perdón, y luego nos habla de un terreno fértil. ¿Cuál es este primer terreno? Y él empieza a explicarles, versículo 18 de Mateo 13. Pues, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La responsabilidad nuestra como servidores del Señor, como pastores, líderes, nuestra responsabilidad es como el trabajo que hacía Esdras, que hacía en aquella época en que él se sentaba o se paraba delante del pueblo, no solo a leer, sino a explicar. No sé si ustedes recuerdan cuando estudiábamos a Esdras, que Esdras con los sacerdotes y levitas trataban y hacían el esfuerzo de que el pueblo no solo escuchara, sino entendiera, o sea, que trataban de darle una explicación a la escritura. Esa es nuestra tarea. Hay que entender la escritura. ¿Cuánto oímos que no entendemos? Pero ni siquiera nos tomamos el trabajo de esforzarnos en entender. ¿Sí? Como tenemos un serio problema de atención y es más común de lo que nosotros pensamos, nosotros creemos que eso es solo de los niños, ¿no? Los adultos tenemos un serio problema de atención. Solo hágase una evaluación. Durante este tiempo devocional, que deberíamos tener la Biblia en la mano, ¿cuántas veces tomamos el celular? Así sea para ver la hora, ¿sí? Así sea por si acaso. Pero ¿cuántas veces tomamos el celular teniendo la Biblia en nuestra mano al frente? Todo eso nos empieza a dispersar. Eso dificulta la comprensión y el entendimiento de la Biblia, ¿sí? 1, oyen y no entienden. ¿Qué pasa? Esa semilla es arrebatada. Claro, es que la única manera de asimilar una instrucción o de asimilar un conocimiento es cuando se entiende. Por eso la memoria no es un método muy recomendado y menos en este tiempo, porque es muy difícil memorizarlo, ¿sí? Es el entendimiento. Bueno, eso es mi método. Mi método de aprendizaje no es la memoria. Mi método de aprendizaje es la comprensión. Lo que yo entienda se me queda guardado en el corazón. Yo no puedo guardar algo en mi corazón que no entienda. Y por eso lo mismo lo advierte el Señor. Claro, cuando usted oye y no entiende, esa palabra es llevada, es arrebatada a la semilla y se perdió. O sea, esa semillita se perdió, esa buena palabra se perdió. Luego va a hablar en el versículo 20, dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo y dice, qué palabra, qué enseñanza, qué cosa tan bella, se conmovieron mis entrañas, no, ahora sí. Y dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción
o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Un serio problema que se nos genera a veces y es la dificultad para retener la palabra del Señor. ¿Sí? Es una dificultad. ¿Cuántas veces nos pasa que escuchamos un mensaje en la mañana o leemos la escritura en la mañana, nos emociona leer la escritura, como que la entendimos, ¿sí? Por ejemplo, entender algo de la escritura emociona, pero hay algo que falta que no permite que retengamos en nuestro corazón. ¿Qué pasa? Es de corta duración, dice así la Biblia. Como no tiene raíz, entonces es una palabra sin arraigo, es una palabra que no profundizamos en nuestro corazón. Por eso dice escudriñad. Eso nos aconseja la palabra del Señor. Escudriñad las escrituras, como los hombres de Berea, que eran más nobles, porque escudriñaban las escrituras. Es generar un arraigo de la palabra del Señor en mi corazón. ¿Qué pasa entonces? Pues lastimosamente, cuando viene la dificultad, cuando viene la aflicción, dice, luego tropieza. ¿Sí? Qué triste, que la emoción de haber recibido la palabra del Señor le duró hasta el lunes. Los que se congregan los domingos van a su iglesia, reciben el mensaje emocionados, dicen, ahora sí, ahora sí, ahora sí, y el lunes ya se les olvidó, ya se les fue el gozo, ya se les fue la emotividad por la palabra recibida. Es más, hago un ejercicio de 10 segundos. ¿Cuál fue el mensaje de su iglesia este fin de semana? ¿Cuál fue el mensaje en el lugar donde usted se congrega este fin de semana? Que tal vez lo motivó, que tal vez lo estimuló. Si se acuerda, gloria al Señor. Lleva 1 o 2 días desde ese mensaje que recibió en su iglesia. Guárdelo, guárdelo para que dé fruto. Luche por retener la escritura en su corazón. El tercero, dice el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este también es muy común. Este seguramente oyó, seguramente hasta entendió, ¿sí? Y se gozó porque la entendió. Y seguramente la pudo arraigar un poco en su corazón. Es más, esta palabra, según la misma parábola, logra germinar, ¿sí? O sea, logra que brote, digámoslo así, la ramita, brota, pero en medio del afán y el engaño de las riquezas, pues simplemente es ahogada y no puede dar fruto, ¿sí? Se hace infructuosa. ¿Y cuántas veces pasa eso? Porque tenemos que trabajar más, tenemos que producir más, tenemos que hacer más, tenemos que, no sé, ahorrar más, tenemos que agrandar la casa, tenemos que cambiar de carro, tenemos que salir otra vez de viaje y para poder a eso hay que trabajar más y producir más y producir más. Simplemente el afán y el engaño de las riquezas terminan ahogando esa palabra. Entonces caemos como en un círculo vicioso, entonces volvemos al afán, volvemos a la ansiedad, volvemos a la preocupación, volvemos a la enfermedad, ¿sí? Y cuando estamos otra vez ansiosos, preocupados, enfermos, entonces volvemos al Señor, Señor, sí, yo porque me descuidé, vuelvo a ti, entonces el Señor nos escucha, entonces hallamos paz en su presencia, entonces su palabra vuelve a arraigarse en nuestro corazón y empieza a crecer poco a poco esa plantica y a veces nos pasamos en esos ciclos o en esos círculos viciosos y no vamos a ver el fruto que quiere el Señor para nosotros. Ahora, ¿qué dice el último? Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto. Y ahí está la gran diferencia, ¿sí? Unos de estos oyeron, pero no entendieron. Entonces, uno oyó y no entendió. Otro oyó, pero no retuvo. Otro oyó, retuvo, pero cayó en el afán y en el engaño. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Pero el último oyó, entendió y dio fruto, ¿sí? O sea que yo no puedo dejar de preparar mi corazón, cuidar mi corazón, hasta que esa palabra que fue sembrada dé fruto, ¿sí? No se preocupe, que cuando empiece a dar fruto, como dice la palabra del Señor, lo limpiaré para que lleve más fruto. Lo importante es empezar a dar fruto.
¿Qué es ese fruto que se va a dar? Bueno, lo que la misma Biblia plantea en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Yo empiezo a fructificar en amor, gozo, paz, paciencia, humildad, misericordia. Mis resultados tienen que empezar a evidenciarse resultados. Tiene que venir prosperidad. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a prosperar si estamos haciendo lo que la palabra del Señor nos dice? Si estamos obedeciendo los principios, si estamos ordenando nuestra casa, si estamos buscando la gloria del Señor, ¿por qué no vamos a prosperar? No es un pecado prosperar, es un pecado cuando la prosperidad se vuelve el fin de mi vida y el proyecto de mi vida y el propósito de mi vida. Pero la prosperidad sí puede ser una consecuencia, pues hace parte de la bendición del Señor, está en la Escritura y no es mi fin, es simplemente una expresión o una manifestación más de la gracia del Señor sobre mi vida. Cuando yo entonces preparo mi corazón, cuando yo cuido mi corazón, cuando me esfuerzo. Mire, yo sé que todos empezamos a dar pasos. Un paso es despertarse temprano. Ese es un gran paso. Empiece a dar más pasos. Entonces prenda la luz. Entonces levántese de su cama. Entonces coja la Biblia. Yo he venido insistiendo últimamente, tengan una Biblia, compre una Biblia, así como invertimos en tantas cosas, compre una Biblia. Si ya tiene la Biblia, entonces cómprese un diccionario bíblico, cómprese un comentario bíblico, cómprese una Biblia de estudio, vaya un poquito más allá. Si ya tiene su Biblia, tiene un diccionario, se está levantando, ahora tome un cuaderno, tome sus propias notas, haga sus propios estudios, inscríbase a un instituto bíblico, estudie, vaya más allá, esfuércese, porque es un tesoro la palabra del Señor. Es un tesoro que hay que valorar, hay que cuidar, hay que apreciar, hay que procurar, hay que buscarlo. Es un tesoro que tiene un poder inimaginable. El poder de la palabra del Señor es tal que creó todas las cosas, que sustenta todas las cosas. Eso lo dice la Escritura. El poder de la palabra es tal que puede sanar, liberar, restaurar. Pero ¿cómo va a venir a nosotros el poder de esa palabra si no la oímos, si no la entendemos? ¿Cómo vamos a ver lo que tanto hemos oído si ni siquiera podemos entender? Esforcémonos. Yo he escuchado a través de todos los años que le he servido al Señor, yo no entiendo, a mí no se me queda, a mí yo no guardo nada, yo tengo problemas de intelectuales, bueno, todo lo que usted quiera. Pero aquí nos está demostrando la Escritura que es un problema del corazón, no es un problema intelectual, es una decisión del corazón de cada uno de nosotros. Es mi decisión arraigar la palabra del Señor en mi corazón. Tenemos el Espíritu del Señor que es todopoderoso. El Espíritu del Señor no podrá renovar nuestra cabecita, no podrá limpiar y disponer nuestro corazón. Entonces aquí, no, que yo siempre fui malo para estudiar. Pues eso sería en el mundo, pero en la palabra del Señor, ¿cómo mis sentidos no se podrán agudizar para comprender la Escritura? De verdad que no hay excusa, porque excusarse es minimizar el poder del Señor, porque excusarse es como negar lo que la Escritura nos está diciendo. ¿Saben qué dice la Escritura? Que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de comprender las palabras del Eterno hoy para nuestra vida. Tenemos un desafío muy grande. Y insisto, ya está dando pasos, ya va hacia adelante, no de pasos hacia atrás. Ya se está levantando, gloria al Señor. Ahora, bueno, ya se está despertando, gloria al Señor. Ahora levántese, ahora tome la Biblia, ahora tome sus apuntes, vaya más allá, estudie, disciplínese, diga, voy a sacar 2 horas a la semana para sentarme exclusivamente a estudiar la Escritura. No solo a leerla, no, voy a estudiarla. Y en la medida en que usted estudie, entienda, aprenda, guarde, ponga por obra, lo que usted va a ver va a ser extraordinario. Nos vamos a sorprender y es más, nos sorprende el Señor cada día. Oremos, entreguémosle esta semana, este nuevo día al Señor en oración. Dice tu palabra que tú despertarás nuestro oído cada mañana y nos daría el Señor un corazón sabio para poder comprender y entender la Escritura.
En verdad, Señor, muchas cosas se podrían decir de la Biblia como un libro histórico y, y hay muchos comentarios, estudios sobre la veracidad, la canonicidad de la Biblia, lo que sea. Pero yo sé que todos los que nos hemos acercado a la Escritura, más que el libro, es el efecto de esas palabras que ha venido a nuestra vida, Señor. Y eso es innegable e indiscutible. Muchos podrían discutir su veracidad, su historicidad, muchas cosas. Pero el efecto de la Escritura en mi corazón, Señor, es que yo mismo no lo puedo negar. Yo he evidenciado en mi vida la transformación cuando he podido oír atentamente, cuando he podido entender, guardado en mi corazón, y cuando he obedecido tus palabras, he visto un efecto sobrenatural en mi vida y en mi entorno. Por eso yo te pido, Señor, y quiero orarte por cada uno de estos hijos amados tuyos que yo sé que se están esforzando. Estoy completamente seguro. Madrugar no es fácil, menos en estos tiempos. Atender es muy difícil, Señor. Se están esforzando y están dando pasos hacia adelante. Y te pido que respaldes esta decisión de buscarte, de escudriñar la Escritura, de bogar mar adentro, de instruirse, Señor. No nos dejes ser un pueblo indocto, ignorante delante de ti ni delante del mundo, sino un pueblo instruido, sabio y humilde, porque el conocimiento debe generar humildad, no soberbia. Danos un corazón que se conmueva con tu palabra y que sea transformado por tu palabra, Señor. Hoy yo te suplico que arraigues a nuestro corazón esta buena semilla. Hoy te suplico, Señor, que esta buena semilla dé fruto, como dice la Escritura, Señor, que oiga, entienda y fructifique. Colóquele en este momento al Señor este día y pídale su bendición para hoy y esta semana. Que Él nos acompañe, nos guarde, nos proteja, nos siga guiando de su mano, que no nos permita volver atrás, sino que por el contrario nos ayude a caminar hacia adelante, de su mano, que nunca, nunca, nunca nos suelte, que podamos seguirle viendo cada día en nuestra vida. Yo te doy toda la gloria, Señor, a ti por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.